Ningún almacén, un supermercado o humilde tienda de barrio, al vender los productos que venden, buscan una legítima y honesta ganancia. De lo contrario, sería un mal negocio seguir con ese negocio. Y lo entendemos sin ser economistas, ¿verdad? Supongamos que usted es un hombre de negocios, tiene 2 negocios en los cuales ha invertido, digamos, $50,000 en cada uno. Recuerde, solo estamos suponiendo. Un negocio comienza a perder dinero casi de inmediato debido a una mala administración gerencial. El otro negocio comienza de inmediato a ganar dinero y a crecer y a darle tremendas utilidades. ¿Qué hará usted? Yo no soy financista ni cosa por el estilo, pero le puedo asegurar que usted hará lo siguiente. Tomará el dinero del negocio que va hacia la bancarrota y lo invertirá en el negocio que está creciendo y dando ganancias. ¿No le parece? Cuando invertimos algo en algo, esperamos tener una ganancia o recompensa como resultado de lo que invertimos. Y esto no solo es cierto financieramente, sino casi en todos los niveles de la vida. Soy Andrés García Vigio. Sean bienvenidos a El Amor que Vale. Hoy el Dr. Adrian Rogers, en la voz del pastor Lenín de Llanón, inicia el estudio bíblico Misterios del Reino de los Cielos. Se dice, y con sobrada razón, que la Biblia es la más grande historia de amor. Pero también es un libro que tiene muchos misterios. Si usted la lee y no la entiende, es porque no la lee como una carta de amor de Dios para usted. Y es una carta de amor que tiene muchos misterios, que Dios ya nos ha revelado. Y otros tendrán que ser revelados. En el capítulo 13 de Mateo hay 7 parábolas, o los misterios del reino de los cielos. Y el primero tiene que ver con el aparente fracaso del Evangelio. Porque cuando miramos a este mundo de maldad y miramos a la iglesia con sus fracasos, debilidades, desilusiones y pecado, podemos pensar que en realidad el Evangelio no es todo lo que se dice ser. Y que después de más de 20 siglos de existencia, ha fracasado. Miramos en la actualidad a nuestro derredor y nos desilusionamos. Y la desilusión nos causa duda. Y la duda nos causa desesperación. Cuando estudiemos estas 7 parábolas o misterios del reino de los cielos, exclamaremos: ¡Aleluya! ¡Bendito sea Dios! Todo es exacto como Dios ha dicho que es y será. Y esto, mi amigo, infundirá gran fe en su corazón y en su vida. Jesús fue un maestro por excelencia. Aún sus enemigos reconocieron que jamás nadie había enseñado como él. Nadie tenía argumentos para contradecirle o para argumentar con él, ni nadie podía confundirle o engañarle. Las enseñanzas de Jesús fueron tan claras y sencillas que aún los niños se complacían en escucharle. Quiero que notemos algunas cosas muy importantes acerca de Jesús. Primero, su metodología, o sea, su forma y manera de enseñar. Veamos Mateo 13 desde el verso 1. Entonces salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Hemos oído mucho acerca del Sermón del Monte. Este es el sermón junto al mar. Y se juntó mucha gente, y entrando él en la barca, se sentó y toda la gente estaba en la playa, y les habló muchas cosas en parábolas diciendo, saltemos unos cuantos versículos hasta el 10. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas en parábolas? ¿Qué es una parábola? Una parábola es una historia terrenal con un significado celestial. Es una historia que tiene significado mucho más de lo que pensamos. En esta ocasión Jesús utilizó el método de las parábolas para enseñar. Veamos el verso 11. Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. O sea que hay una verdad escondida en la Biblia
que no puede ser conocida solo con la sabiduría humana. El conocimiento intelectual de los hombres no es suficiente. Algunas personas reciben el conocimiento de la verdad, otras no. ¿Por qué? Sigue escuchándome. Segundo, el motivo de las parábolas. Jesús quería revelarles ciertas cosas. Por ejemplo, mire lo que dice el verso 12. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más. La muchedumbre que escucha a Jesús seguramente estaba compuesta de cobradores de impuestos, pescadores, artesanos, pastores, agricultores, etc. Pero todos tenían una necesidad interna que Jesús conocía. Por eso Jesús dijo, porque a cualquiera que tiene se le dará. Ellos tenían el deseo de conocer la verdad. ¿Tiene usted el deseo de conocer la verdad? En el Salmo 25:9 leemos, encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. ¿Sabe usted lo que significa ser manso? Significa fortaleza bajo control, el poder ser enseñado y guiado. ¿Tiene usted esa clase de mansedumbre? ¿Se le puede enseñar, guiar? Si es así, Dios quiere compartir sus secretos con usted. Pero si usted es uno de aquellos que no quieren ser enseñados ni guiados, las cosas secretas de Dios, pues seguirán siendo secretas. Y aunque el contenido del verso 12 de Mateo 13 es extraño, recuerde que estas son palabras de Jesús, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más. Pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les habló en parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. ¿Por qué Jesús enseñó con parábolas? Algunos dicen que por claridad. Es cierto, pero solo para algunas personas. Jesús utilizó parábolas para revelar y ocultar, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Esta es una enseñanza eminentemente espiritual. En el plano material, ¿ha escuchado aquello de que los ricos se vuelven más ricos? Bueno, en el plano espiritual sucede exactamente lo mismo. Al que tiene le será dado, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. ¿Por qué no dar más al que no tiene? ¿Por qué darle más a la persona que ella tiene? ¿Por qué los ricos espirituales tienen más riquezas espirituales? Hablemos de esto desde el punto de vista material. ¿Por qué los ricos se vuelven más ricos? Supongamos que usted es un hombre de negocios, tiene 2 negocios en los cuales ha invertido, digamos, $50,000 en cada uno. Recuerde, solo estamos suponiendo. En un negocio comienza a perder dinero casi de inmediato debido a una mala administración gerencial. El otro negocio comienza de inmediato a ganar dinero y a crecer y a darle tremendas utilidades. ¿Qué hará usted? Bueno, yo no soy financista ni cosa por el estilo, pero le puedo asegurar que usted hará lo siguiente. Tomará el dinero del negocio que va hacia la bancarrota y lo invertirá en el negocio que está creciendo y dando ganancias. ¿No le parece? Se dice que hay una verdad acerca de la verdad, y eso es verdad. Y si usted no acostumbra a usar la verdad, eso significa que está acostumbrado a usar la mentira. Y eso, mi estimado amigo, es inquietante, por decirlo menos. Jesús usó parábolas para enseñar. Y esto es un tanto misterioso por cuanto las parábolas nos sirven para revelar o para ocultar. Y en este capítulo 13 de Mateo es la primera vez que Jesús usa las parábolas como método de enseñanza. ¿Por qué enseñó en parábolas? En el capítulo 12 de Mateo, Jesús sanó a un endemoniado, y los fariseos aseguraban que Jesús había sanado a ese hombre por el poder de Belcebú, el príncipe de los demonios.
y comenzaron a criticar a Jesús, a tratar de encontrar faltas en su vida o en su ministerio, y comenzó a enseñar en parábolas por el discernimiento espiritual que él tenía. En el Sermón del Monte Jesús dijo: «Ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos». Él no iba a lanzar las perlas de sus preciosas verdades delante de los pseudo religiosos que le acusan de hacer milagros por el poder de Satanás. Por eso les dijo que aquellos que quieren conocer la verdad la conocerán, y aquellos que no quieren conocerla, aún la mínima verdad que tienen les será quitada. Jesús enseñó en parábolas no solo para aclarar, sino también para ocultar. En una de las parábolas más prominentes en la Biblia, la del sembrador, en Mateo 13:3, desde el verso 3, «Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: He aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad en la tierra, pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual a 100, cual a 60, y cual a 30 por 1. El que tiene oídos para oír, oiga». Hay tres cosas básicas en esta parábola: la semilla, el sembrador y el suelo. ¿Qué es la semilla en esta parábola? Veamos los versos 18 y 19. «Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende». La semilla, por lo tanto, es la palabra del reino, o sea, la palabra de Dios. ¿Y por qué se compara la semilla con la Biblia? Porque la semilla tiene vida. ¿Se ha puesto a pensar alguna vez cuán increíble es una semilla? Y note que la mayoría de las semillas son relativamente cosas muy pequeñas. Enterrada en el suelo, se nutre con las vitaminas que encuentra en la tierra, absorbe la humedad del suelo y germina y crece. Y este es un proceso que no lo vemos, y sin embargo, hasta los niños más chiquitos saben eso. Carlos Spurgeon solía decir: «Todo es maravilloso hasta que nos acostumbramos». La palabra de Dios es una semilla. Busque 1 de Pedro 1:23. «Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre». Hebreos 4:12. «Porque la palabra de Dios es viva y eficaz». ¿Lo entiende? La palabra de Dios es poderosa, tiene energía. En ella pulsa la vida. Es un libro como ningún otro libro en el mundo. A pesar de sus críticos y detractores, es una semilla de la cual emana la vida. Mire lo que Jesús dijo en Juan 6:63. «Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida». Una semilla está llena de vida. Si usted quiere tener una buena cosecha, no importa cuánto fertilizante use o que tenga un excelente sistema de riego, si no tiene una buena semilla, usted no tendrá una buena cosecha. Si espiritualmente pudiéramos aprender esto. Hay pastores que se especializan en arar el terreno, fertilizarlo y prepararlo adecuadamente, pero se olvidan de poner la semilla. Escúcheme, usted tiene que sembrar la semilla. Ninguna iglesia cristiana crecerá ni se reproducirá si es que no siembra la semilla de vida. La semilla es la palabra del reino. ¿Quiere usted ser un ganador de almas? Nunca podrá serlo a menos que esté dispuesto a sembrar la semilla, sabiendo que esa semilla es la palabra de Dios. Si en la parábola la semilla es la palabra de Dios, ¿quién es el sembrador? Pues el mismo Señor Jesucristo. Mire el verso 37. Respondiendo él les dijo: «El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre.
El Hijo del Hombre es la forma en que Jesús se describía a sí mismo, porque era el Hijo de Dios y el Dios hombre. Él es el sembrador, y se nos muestra aquí derramando la semilla generosamente. Algunas semillas cayeron entre las rocas, otras entre los espinos, y otras cayeron en buen terreno. O sea que el sembrador sembró por todas partes, para enseñarnos a nosotros a hacer lo mismo. Él es el ejemplo que debo seguir. Y eso es lo que debemos hacer, esparcir la semilla por todas partes. Y no se quede para ver si la semilla germina. Eso ya no es asunto suyo. He tenido suficientes experiencias en mi vida como para saber que muchas veces, cuando piensa que la semilla va a dar fruto, no sucede así. Y otras veces, cuando piensa que ha botado la semilla entre las rocas o entre las espinas, o en tierra inapropiada, se asombra al ver que la semilla germina y da fruto. Hace años, cuando vivía y trabajaba en la Florida, fui a Pensacola a visitar al señor Forshey. Llegué a su casa. Él me invitó a pasar a la sala, en donde podríamos conversar los dos. Yo iba a compartir el Evangelio con él. Parecía un hombre muy receptivo. De pronto, la mamá de él entró en la sala. Si Alfred Hitchcock hubiera estado buscando un personaje prototipo para una bruja, para sus películas de suspenso, esa era la mujer perfecta. Tenía un rostro duro, impenetrable. Se sentó en un sofá frente a nosotros, con un recipiente en las manos en el cual estaba pelando arvejas. Y mientras yo compartía el Evangelio con su hijo, ella pelaba arvejas. Snap, snap, snap. Y no quitaba su mirada de mí. Debo confesar que eso me desconcertaba mucho, pero pensé, no voy a dejar que ese diablo con faldas me intimide. Finalmente le dije a él, ¿le gustaría orar conmigo y recibir a Cristo como su Salvador en su corazón y en su vida? Él contestó afirmativamente. La Biblia dice que debemos velar y orar. Y eso es lo que yo hice exactamente. Oré con un ojo abierto mirándola a ella. Y después de orar yo le dije a él, si la decisión que acaba de hacer fue sincera y completamente seria, quisiera estrechar mi mano. Cuando él lo hizo así, ella se puso de pie y comenzó a caminar hacia nosotros. Yo pensé, me parece que voy a tener dificultades. No puedo pelear con esa señora. ¿Qué voy a hacer? Ella, con una actitud muy enérgica, puso su mano en la mía y me dijo, yo también hice una decisión por Cristo. Me salió un profundo suspiro de alivio y de satisfacción, y pensé, Adrián, eres un cabeza dura. Cuando viste a esa mujer, en tu mente la clasificaste como suelo duro. Esa preciosa mujer vino a la sala porque también quería saber de Jesucristo, y al ver a su hijo salvarse, ella también aceptó esa salvación. No nos atrevamos nosotros a clasificar el terreno en donde estamos esparciendo la semilla. El Señor Jesucristo sembró generosamente. Las semillas cayeron en diferentes lugares, en diferentes terrenos. Piense en lo siguiente. Simbólicamente, este mismo momento, su corazón es como un terreno. Yo no sé si es un terreno árido o pedregoso, o lleno de zarzas y espinos, o fértil. Recuerde que la semilla es la palabra de Dios, y para todo propósito práctico, yo estoy teniendo el maravilloso privilegio de sembrar la semilla. Este mensaje es la semilla sobre su corazón. Germinará y dará fruto. Eso solo será posible si usted tiene una relación espiritual con Dios mediante el Señor Jesucristo. Será una realidad si Jesús es real en su vida y no solo un símbolo o figura religiosa. ¿Ha recibido al Señor Jesucristo en su corazón?
Es vitalmente importante la palabra de Dios para usted. Si usted muriera ahora mismo, ¿cuál sería el destino eterno de su alma? La salvación y la condenación son asuntos muy serios y eternos. Por eso le invito a que haga una decisión espiritual ahora mismo. Yo voy a orar una corta oración para que le sirva de guía, pero usted use sus propias palabras. Ore en voz alta o en voz baja, o silenciosamente si así lo prefiere, pero ore con fe, con arrepentimiento, con sinceridad. Ore y diga: querido Dios, sé que soy pecador y estoy espiritualmente perdido, y vengo a ti en busca de gracia y misericordia, de perdón y de guía. Señor Jesús, tú eres el amado y unigénito Hijo de Dios, que sacrificaste tu vida en la cruz y derramaste tu sangre en el Calvario para pagar la deuda de mis pecados. Por fe, este momento te recibo como Salvador y Señor. Pido que hagas tu preciosa voluntad en mí. Hazme la clase de persona que tú quieres que sea. Lo pido en tu santo nombre. Amén. Hoy existen aquellos quienes predican el Evangelio bíblico y cristocéntrico sin apologías y sin temor a las consecuencias. Así que el problema no es la falta de predicación. ¿Sabe cuál es el problema? Que la gente no escucha. Mayoritariamente no quieren saber nada de un Dios frente al cual son responsables y al cual un día tendrán que dar cuenta de sus palabras y de sus acciones. Estamos siendo bombardeados por los medios masivos de comunicación, incluyendo ahora la Internet y las páginas sociales, con la fastidiosa frase: usted se lo merece, que creemos que es la verdad, que nos lo merecemos todo, sin ser responsables por nada. Así de endurecido está nuestro corazón. Pablo enseñó que llegará un tiempo cuando los hombres tendrán comezón en sus oídos. Hoy tan solo escuche lo que predican algunas iglesias grandes y modernas. Les saluda Andrés García Vigio. Bienvenidos al programa El Amor que Vale. En la voz del pastor Lenín de Llanón, el doctor Adrian Rogers concluye su mensaje sobre los misterios del reino de los cielos. En la parábola del sembrador en Mateo 13, las 4 clases de terrenos representan el corazón de hombres y mujeres, el corazón de aquellos que escuchan la palabra. Mateo 13, desde el verso 4, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad la tierra. Pero salido el sol se quemó, porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual a 100, cual a 60, y cual a 30 por 1. ¿Qué representa todo esto? El verso 15 tiene la respuesta. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. Tal vez alguien me pregunta: pastor, ¿por qué un pastor predica y nadie responde? ¿O un ganador de almas testifica y nadie hace caso de su testimonio? Por varias razones. Por ejemplo, el corazón en el cual se ha sembrado la semilla no es receptivo. Verso 4, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. ¿Qué significa eso? Veamos el verso 19. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. ¿Sabía que Satanás siempre asiste a la iglesia? Y si no puede hacerlo, envía un emisario, un representante, un malvado. Así que yo puedo estar aquí sembrando,
Su corazón es un corazón duro junto al camino, y el malo viene y se roba la semilla que he puesto en su corazón. Porque mientras estoy aquí entregándole este mensaje, usted está pensando, decidiendo qué va a comer, o a dónde se va a ir, o qué va a hacer en las horas siguientes. ¿Lo entiende? Satanás está robando la semilla que estoy sembrando porque usted no tiene un corazón receptivo. Ahora, si la semilla no germina, no es porque la semilla sea mala. Recuerde, la semilla es la palabra de Dios y Jesús es el sembrador. Entonces, ni la semilla ni el sembrador son el problema. El problema es el corazón tan endurecido por el pecado que hace imposible la penetración de la semilla. No es un corazón receptivo. Veamos el verso 19. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Sabe que su corazón puede ser endurecido. Escuche la admonición que encontramos en Hebreo 3:8. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Si usted constantemente rechaza a Dios y su palabra, se vuelve profesional en su rechazo porque ha endurecido su corazón. Y algunos se ponen a la defensiva diciendo, pero es que ya no se predica como antes. Mi amigo, eso no es cierto. En estos días hay, no muchos, pero hay quienes predican el evangelio bíblico y cristocéntrico sin apologías y sin temor a las consecuencias. Así que ese no es el problema. ¿Sabe cuál es el problema? Que la gente no escucha. Mayoritariamente no quieren saber nada de un Dios frente al cual son responsables y al cual un día tendrán que dar cuenta de sus palabras y de sus acciones. El problema es que queremos escuchar solo lo que nos conviene, lo que nos adula, lo que nos hace sentir importantes. Nos importa más la popularidad que la santidad. Muchas iglesias modernas ya no buscan pastores ungidos con el poder del Espíritu Santo, sino pastores condescendientes, acomodaticios y políticamente correctos. Estamos siendo bombardeados por los medios masivos de comunicación, incluyendo ahora el Internet y las páginas sociales, con la fastidiosa frase, «Usted se lo merece». Y creemos que en verdad nos lo merecemos todo, sin ser responsables por nada. Así de endurecido está nuestro corazón. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Si usted tiene el deseo de venir a Jesús, hágalo ahora. No juegue con su propia salvación. Busque Juan 12, comenzando con el verso 37. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer. Aquí hay una secuencia que tiene una consecuencia. Primero ellos no creyeron y después no podían creer. Si la semilla que recibe no penetra en su vida, vendrá el maligno y la arrebatará, para que no haya ninguna posibilidad de que germine. Entonces, hay la semilla que no es recibida y la semilla que no echa raíces. Mateo 13:5. Pero parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad la tierra. La palabra pedregales hace referencia no a tierra con muchas piedras, sino a tierra vacía, superficial. Una ligera capa de tierra sobre roca sólida. Eso es lo que en este caso se conoce como un pedregal. El verso 5 dice, y brotó pronto. Es como una incubadora. Con calor artificial germina casi de inmediato. Y uno puede pensar, pero esto es estupendo. Pues mire lo que dice el verso 6.
pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz, se secó. Ahora, ¿qué significa todo esto? Veamos los versos 20 y 21. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Mi amigo, yo he visto suceder esto muchas veces. He predicado la bendita palabra de Dios por mucho tiempo como para tener una perspectiva correcta. Por eso no me emociono tanto cuando alguien salta y brinca diciendo ¡Aleluya! O dice que quiere recibir al Señor en su corazón. Me emociono, sí, pero trato de verlo todo en perspectiva. Porque sé que hay personas superficiales o vacías que viven únicamente en el plano de las emociones. Escuche, no estoy diciendo que las emociones sean malas. Después de todo, Dios mismo nos dio las emociones. Pero las emociones son la parte más superficial de nuestra naturaleza. Dios dijo que debemos amarle con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todo nuestro ser, y ahí están incluidas las emociones, pero nunca dijo que debemos amarle con toda nuestra emoción. La salvación es el trabajo más profundo de Dios, y Dios no realiza ese trabajo profundo en la parte más superficial de nosotros. La salvación se realiza en el espíritu del hombre, y muchas veces las personas tienen éxtasis emocionales cuando escuchan cierta clase de música, cierta forma de predicación, cierta forma de exhortación o de invitación y dicen, sí, quiero ser cristiano. Pero deje que salga el sol y comience a hacer calor. El calor de las tribulaciones, de la persecución, el que alguien hiera sus sentimientos, o que el doctor tenga malas noticias acerca del último examen médico que le hizo, o que sea usted despedido de su trabajo. Cuando tiene que enfrentar estos problemas reales de la vida, se les acaba la emoción espiritual. Ahora entienda bien lo siguiente. No es que ellos pierden su salvación, sino que nunca fueron salvos en verdad. Recibieron la semilla, pero se secó porque no tuvo en dónde echar raíces. Pero hay otra clase de semilla. Mateo 13:7. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. El significado de esto lo encontramos en el verso 22. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mucha gente solo quiere añadir a Jesucristo a su lista religiosa. No quieren hacer de Jesús el todo en todo. Quieren hacer de la salvación un subproducto de sus emociones. Verá, los espinos existen desde el jardín del Edén y representan una maldición. Típicamente representan el pecado. Y a menos que haya arrepentimiento, nadie puede decir que es salvo. Si hay un sembrío rival, si usted trata de hacer de lado al Señor Jesucristo y no ver la necesidad de arrepentimiento, usted cosechará lo que haya sembrado. Y permítame decirle que arrepentimiento no es contrición sobre su pecado, sino el estar quebrantado por su pecado. En Mateo 1:21 leemos, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Tal vez le sorprenda saber que Jesús no vino a salvarle del infierno, sino a salvarle de sus pecados. Porque si Él no puede salvarle de sus pecados, de ninguna manera podrá salvarle del infierno. En todas las instancias de la parábola del sembrador, es evidente que no hay nada malo con la semilla o el sembrador. Pero a través de los años he aprendido lo siguiente. Yo puedo estar bien con Dios. Puedo predicar honestamente la palabra de Dios y sin embargo no ver ningún resultado. Ahora,
Eso no es mi culpa ni mi problema. Soy solo un sembrador esparciendo la semilla. Y si no puedo tomar el crédito si la semilla crece, tampoco puedo aceptar la culpa si la semilla no crece. De lo que debo estar seguro, ciertamente seguro y convencido, es de que estoy predicando y enseñando la palabra de Dios y no lo que yo pienso de la palabra de Dios. Veamos ahora la cuarta clase de terreno, Mateo 13:8. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual a 100, cual a 60, y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Esto representa a una persona que con sinceridad abre su corazón a la palabra de Dios. De paso, ¿sabe cuál es la prueba de que usted es un cristiano o una cristiana? ¿Hay fruto en su vida? ¿Ha cambiado su vida? ¿Es la Biblia real para usted? ¿Tiene el gozo del Espíritu Santo? ¿Es Jesús su Señor? ¿Tiene el deseo de compartir con otros el Evangelio de Jesucristo? ¿Qué derecho tiene de llamarse seguidor de Jesús si el fruto del Espíritu no se ve en su vida? Y usted me puede decir, pastor, a lo mejor soy terreno malo, pero esa no es mi culpa. Bueno, ¿qué nos enseña la Biblia al respecto? Veamos Jeremías 4:3. Porque así dice Jehová a todo varón de Judá y de Jerusalén: harad campo para vosotros, y no sembréis entre espinos. Aquí se habla de un campo que no ha sido arado, que no ha sido cultivado. Y Dios dice que hay que ararlo, hay que eliminar los espinos. Veamos ahora Oseas 10:12. Sembrad para vosotros en justicia, segad para vosotros en misericordia. Haced para vosotros barbecho, porque es el tiempo de buscar a Jehová, hasta que venga y os enseñe justicia. Usted no está destinado al infierno por tener un corazón endurecido, así que quebrántelo. Mire lo que dijo David en el Salmo 51:17. Al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Hace tiempo me invitaron para unas reuniones de avivamiento en una iglesia en el estado de Luisiana. Prediqué la primera noche, pero el ambiente estaba más frío que el Polo Sur. En serio, nada sucedía. Ayuné, oré, lloré, busqué honestamente el rostro de Dios para las siguientes reuniones, pero era como si estuviera predicando a las rocas y no a la gente. Una noche volqué todo mi corazón al presentar la palabra de Dios. Físicamente llegué hasta el punto del total agotamiento, y la gente estaba allí sentada tranquilamente. Parecía que nada les conmovía, ni nada les perturbaba. En mi mente oré: Dios, necesito una palabra tuya. Me siento frustrado. Parece que nadie tiene interés en tu palabra. Entonces, ¿por qué están aquí? ¿Para qué vinieron? Física, emocional y espiritualmente estaba al borde del colapso. Por lo que le dije al pastor de la iglesia: hermano pastor, haga usted la invitación mientras yo oro silenciosamente. Tomé mi Biblia y casi con desesperación oré: Dios, necesito que me hables. Voy a abrir tu palabra, no sé en qué libro, y poner mi dedo índice sobre un versículo. Háblame, Señor, por medio de ese versículo. Ahora, entienda que no estoy recomendando esto como método de estudio bíblico, ni para conocer la voluntad de Dios. Esto fue un caso de emergencia espiritual que lo hice casi sin pensarlo. Abrí la Biblia. Libro de Ezequiel. Mi dedo índice señalaba el verso 7 del capítulo 3. El verso dice: mas la casa de Israel no te querrá oír, porque no me quiere oír a mí, porque toda la casa de Israel es dura de frente y obstinada de corazón. ¡Wow! Yo no había fracasado. Yo solo era el mensajero de la palabra, y la única razón por la que no me oían es porque no querían escuchar a Dios.
habían endurecido su corazón. Y yo le dije a Dios: muchas gracias, amado Dios. ¿Podrías enseñarme otro versículo? Repetí el procedimiento y me quedé poco menos que asombrado y maravillado cuando mi dedo señaló Ezequiel 2:4. ¿Acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Algunos de ustedes a lo mejor estarán pensando: eso no fue más que pura coincidencia. Mi amigo, coincidencia o no, es la verdad. Si ellos escuchaban o no, ese no era mi problema. Mi responsabilidad era el sembrar la semilla. Gracias a Dios por la semilla, que tarde o temprano cae en buena tierra. ¿Ha fracasado el Evangelio? De ninguna manera. No hay nada de malo con la semilla. El problema siempre es la tierra en la que cae. El Señor Jesús, incomparable Maestro, enseñó esta parábola del sembrador. Oro que nuestros oídos estén destapados para escuchar y entender su palabra. Amiga, amigo, ¿por qué no quebranta su corazón delante de Dios? ¿Por qué no se pone a arar en su tierra? ¿Por qué no se arrepiente y se dedica a sacar la cizaña de su jardín? ¿Por qué no tener ahora mismo una íntima relación con Dios por medio del Señor Jesucristo? Si desea hacer esa decisión, humíllese delante de Dios, arrepiéntase de sus pecados, acepte el sacrificio que hizo Jesús por usted al tomar su lugar en la cruz, y acéptele en su corazón como su Salvador y Señor, entregándole el control de su vida. Y agradezca por todo esto a Dios